llamado al contrito de corazón, al humilde de corazón. Eres tú el que lo mira, eres tú el que le ayuda, eres tú el que le toma con tu brazo fuerte, con tu brazo extendido y lo sostienes, papito lindo. Gracias. Gracias por esa bondad tuya que no falla. No hemos de cansarnos de decir, Señor, que tu bondad no falla. Porque esa es la realidad que hemos visto en nuestra vida. Porque lo que decimos, lo que hablamos, porque lo que testificamos, Señor, es lo que hemos visto, oído, pero también palpado, lo hemos experimentado. Tu bondad no falla. Usted, hermano, ahí en casa, que sabe que la bondad del Señor no falla porque lo ha experimentado en su vida, dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, muéstrame tu bondad una vez más. Muestra tu favor. Muestra tu misericordia. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias por esa bondad tuya y por tu presencia que podemos sentir y experimentar. Tal y como si estuviésemos en el templo, sintiendo cómo tú derramas tu bendición y nos conduces a vida eterna. Gracias, papito lindo. Esta noche yo te suplico, Señor, que se manifiesten los carismas, los dones ahí en casa. Que puedan haber sanidades, que puedan haber milagros, que pueda haber, Señor, el fluir en nuevas lenguas y la interpretación de ellas. Que pueda haber discernimiento de espíritu, Señor, que pueda haber, Señor, dones de poder, dones, Señor, de salud, dones de revelación. Gracias, Señor, porque hay milagros, hay fe, hay sanidades. Pero también hay palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de profecía. Gracias, Señor, porque hay alabanza, porque hay justicia y porque hay verdad. Gracias, Señor, porque tú no estás limitado a un espacio físico. Te metes por las junturas, Señor, de la sobrenaturalidad y de esa manera nos bendices, Señor. Gracias, papito lindo. Hay gratitud en nuestro corazón. Y en medio de esta reunión, en medio, Señor, de este servicio en el que te rendimos a ti la honra, la gloria, la alabanza, el honor, la fuerza, el poder, porque a ti pertenecen y reconocemos tu soberanía y tu majestad porque es tuya. En medio de esta reunión, Señor, te suplicamos, recibe, Señor, nuestra ofrenda. Recibe nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de adoración, pero también lo que hemos dispuesto para el alfolí, que por pura misericordia tuya permites que esté en nuestra casa, porque así como llevaste bendición a la vida de Obed-Edom y su familia cuando el arca de tu presencia estuvo en esa casa, así, Señor, tú traes bendición al permitir que el alfolí, el depósito, esté en nuestra casa. Permítenos, Señor, traer la ofrenda, el diezmo que dispusimos, colocarlo ahí, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, confesando con ello y testificando con ello, Señor, que no estamos limitados a lo natural, sino que estamos en ti expuestos a lo sobrenatural, a la bendición sobrenatural que tú traes. Así como te pedimos que recibas nuestra ofrenda, que te sea grata, que la santifiques, Señor, que no haya contaminación en ella, que no haya, Señor, levadura, que no sea pan leudado el que te traemos, Señor, por amor de tu nombre. Recíbelo como hojaldre, Señor. Recíbelo como ese pan sin levadura, como esa ofrenda sazonada con sal. Y así como tú te agradas, Señor, con lo que hemos dispuesto traer para ti esta noche, Señor, danos un corazón tierno para agradarnos con lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Tu palabra que es útil, Señor, para todas las funciones que están, Señor, definidas y que finalmente van a edificar nuestra vida.
Edifícanos, Señor, te lo pedimos por tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Danos una palabra revelada y un corazón tierno para recibirla, guardarla y luego ponerla por obra, para que al ponerla por obra podamos glorificar tu nombre llevando la buena noticia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Yo creo que esta noche el Señor nos ha dado un ambiente muy especial, ahí en casa, aquí en casa, un momento agradable, un momento adecuado, un momento de paz, un momento que necesitábamos con Él, un tiempo de oración convenida. Hemos orado por la palabra, quiero ir al mensaje esta noche. Al inicio mi esposa oraba y le pedía al Señor y presentaba la situación que estamos viviendo delante del Señor. Hay algunos que anhelan poder unirse a este culto, no a esta transmisión para ver el mensaje, no, a este culto al Señor. Y sin embargo no tienen los recursos porque están haciendo falta para tener el internet disponible y ser parte de esto. Pero lo anhelan. Y algo que cuando ella oraba, yo pensaba en mi corazón, hermano, es de que el Señor de una manera sobrenatural va a actuar. Si Él, cuando ha hecho falta gas en la casa de un siervo, el Señor ha hecho que el gas se multiplique. ¿Por qué no ha de hacer que de repente reciban una señal, hermano, y se puedan conectar y con toda fluidez y sin ningún problema y no saben ni de dónde ocurrió el milagro? Bueno, sí saben del Dios de la gloria que todo lo puede. Pero yo pensaba eso y decía, Señor, permite que esas familias, aún sin tener internet, puedan oír tu voz, puedan oír tu palabra y puedan, Señor, ser edificados con ella. Hermano, estamos llegando a este tiempo. El tema de esta noche es ¿de dónde has caído? Usted ve ahí una vasija, hermano, y a la par de ella ve algunos tiestos. Y la vasija, el cántaro, el jarrón hecho de barro es quizás, pues no es quizás, sino de hecho es algo frágil. Es algo muy frágil. Y que si se cae, se rompe. Hermano, el Señor nos ha llevado a alturas espirituales, pero somos vasos de barro, hermano, y si caemos, lo lógico es que pudiéramos ser destruidos. Vea, la vasija completa y los tiestos. ¿De dónde has caído? Ese es el tema esta noche. Quiero pedirle que busque este pasaje en Proverbios capítulo 16 y verso 18. Dice ahí en este corto verso de la Biblia, en Proverbios, el verso 18, del capítulo 16, dice, después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso. Por favor, préstele atención, dice, después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso. El tema es, ¿de dónde has caído? Hermano, hay un riesgo de tropezar, hay un riesgo de caer, sobre todo si nuestros pies se han desviado, porque el pie que se desvía, hermano, se sale del camino y cae. Cuando un cristiano peca, a veces se le dice cristiano caído. Porque tropezó en el pecado y lo arrastró el pecado y lo que le espera es juicio y lo que le espera es muerte, porque la paga del pecado es muerte. El que está firme tiene que velar, hermano, por no caer. Pero mire, cuando alguien ya tiene problemas en su vida espiritual, cuando alguien, hermano, está por tropezar y caer, no es aquello de que de repente algo apareció delante de él y le hizo tropezar y caer. No, hay algo que se ha estado gestando, hay algo que se lleva en las entrañas y que es dado a luz. El pecado cuando es dado a luz es porque ya traía un proceso de gestación, y generalmente cuando alguien está próximo a caer
se le nota, los síntomas previos a la caída son el orgullo y la arrogancia. Antes de la caída viene la altivez. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Vea esta versión, la manera en que dice, o la manera en que lo presenta. Después del orgullo viene la caída. Tras o detrás de la arrogancia, lo que va a ocurrir es el fracaso. Esta noche yo creo con todo mi corazón que este mensaje es una exhortación de parte del Señor a permanecer firmes, porque en la evolución de los días, de las circunstancias y del fenómeno que estamos viviendo, hermano, si pudiéramos graficar esa evolución, vemos subidas, vemos bajadas, vemos, hermano, que alguien crece, pero que después mengua, que alguien fue elevado y después tropieza, porque las circunstancias no son fáciles. Ahora, esto no debería estar ocurriendo, porque si lo que estamos es aferrados de la mano del Señor y afirmados en Él, entonces, hermano, lo que debería de estar ocurriendo es que la bendición del Señor que nos sostiene evita nuestra caída. Nuestra confianza en Él va a evitar la caída. Pero esto es a manera de introducción. Recuerde, el tema es ¿de dónde has caído? Este pasaje es para poner, hermano, como una piedra de cimiento de dónde empezar a edificar. Si alguien está viviendo problemas y está en peligro de tropezar y caer, y quizás se le exhorta, es posible que se muestre, orgulloso y arrogante, porque previo a la caída viene ese orgullo y esa arrogancia. Vea eso. Vea la figura, no sé si la podemos presentar, si la podemos ver en la presentación, pero usted ve ahí algo muy frágil, algo que está lleno de vino, pero a la par lo que se puede ver es una copa que se rompió. Así de frágil puede ser nuestra vida si no nos apoyamos en el Señor. Si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, es posible que caigamos y que nos rompamos. Lo que quiero decir es de que el riesgo de caer, y porque nosotros lo propiciamos, es de que vamos a pagar las consecuencias de la caída, del tropiezo. Hay un pasaje, y de donde deriva el título de la predicación esta noche. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Yo algo que quiero es de que pueda aparecer la pantalla ahí a la par, porque quisiera señalar algunas cosas en el texto. Ahí, usted, si lo puede ver, el pasaje, el verso, tiene algunos resaltados en otro color. Por ejemplo, recuerda, de dónde has caído y la palabra arrepiéntete. Hermano, la pregunta es, o la afirmación, si así lo quiere, es ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? Pero sabemos que esta es la carta escrita a la iglesia de Éfeso. Sabemos que la exhortación a aquella iglesia, o el llamado a aquella iglesia, fue a hacer memoria. Era necesario que aquella iglesia pudiera tener memoria y que luego pudiera cambiar de mente, pero era necesario que tuviera memoria para que pudiera darse cuenta de cuál era su realidad. Es la iglesia de Éfeso, la primera carta a las iglesias. Y de nuevo leo, dice, recuerda por tanto, de dónde has caído. Y luego, al darse cuenta de esa realidad, si es que se recordaba, si es que podía ver su realidad, pues lo lógico, o por lo menos
la invitación que el Señor hacía, porque esta revelación viene de Dios, era una invitación a cambiar de mente, una invitación al arrepentimiento. Mira, hermano, el Señor, Él tiene memoria, y la memoria del Señor no falla. Ahora, nuestra memoria, hermano, a veces falla. Porque lamentablemente, hermano, muchos han recibido una cantidad infinita de beneficios de parte del Señor. El Señor les ha librado de la muerte, el Señor les ha dado salud cuando estaban en una condición de enfermedad muy grande. Quizás habían vivido en una pobreza extrema y el Señor los saca de ahí y les multiplica sus recursos. El Señor es bueno, el Señor responde en medio de nuestro clamor. Él siempre, hermano, en su misericordia responde. Pero el hombre tiene mala memoria, a veces no se recuerda. Y no se recuerda muchas veces de hasta dónde lo llevó el Señor. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente quién ni cómo, hermano, ni dónde, pero escuché que alguien, como queriendo citar la ley de la gravedad y el lógico efecto de la ley de la gravedad decía: todo lo que baja tiene que subir, y no era cierto. Yo cuando esta persona lo dijo, yo me puse a pensar, porque la ley de la gravedad, una forma coloquial de decir su efecto es: todo lo que sube tiene que caer. Si usted lanza una moneda al aire, la gravedad, la fuerza de gravedad la atrae hacia la Tierra. Hay un montón de satélites girando alrededor de la Tierra y tienen que hacer uso de energía para mantenerse en órbita, porque si no serían atraídos hacia la Tierra por esa ley de gravedad. Entonces no es todo lo que baja tiene que subir, no. Es todo lo que sube, de acuerdo a esa ley, tiene que caer. Pero nosotros no nos estamos guiando por leyes naturales, nosotros nos estamos guiando por la gracia del Señor que nos lleva a alturas espirituales. Mucha gente, repito, a veces no se recuerda de hasta dónde el Señor lo llevó, hasta qué alturas el Señor lo llevó. Y cae de esa gracia, cae de ese favor, hace cosas, hermano, que lo único que demuestran es de que ha caído. Entonces, en este pasaje, el que usted ve en la pantalla, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Porque dice después: si no, ese si no es, si esto no ocurre, entonces va a ocurrir lo otro. Dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Nuestras decisiones, y no me canso de decirlo, tienen consecuencias. Ahora, hermano, yo platicaba con mi esposa, estábamos escuchando una enseñanza de nuestro apóstol. Él hacía mención de Apocalipsis 2, precisamente de esta parte, desglosaba no solo lo relacionado con esta iglesia, sino con las 7 iglesias. Hablaba de los planos de interpretación de la Escritura. Hermano, una enseñanza como cualquier enseñanza que viene del Señor, que va a edificar nuestras vidas. Pero algo que a mí me llamó la atención fue la palabra caído. Inmediatamente yo me puse a buscar, hermano, y al revisar algunos pasajes de la Escritura, dije yo: esto es algo muy fuerte, esto es algo tremendo, y es algo que tenemos que revisar, hermano, nosotros, y especialmente en este tiempo que tenemos de estar en casa, podemos reflexionar acerca de nuestra vida. No sé si ya vamos a terminar 40 días de estar encerrados, es posible, porque creo que se comenzó el 13, 14, 15 por ahí de abril y vamos ya, de marzo, y ya vamos, hermano, 21 de abril. Es posible entonces que vayamos ya a cumplir 40 días. ¿Será que va a pasar nuestro periodo de prueba? No sé, pero el Señor a veces nos lleva al desierto para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo estaremos, hermano? Si estamos firmes, tenemos que preocuparnos por no caer. Y si hemos caído,
tenemos que ver, hermano, y buscar la ayuda para levantarnos. Pero yo decía entonces, esto está tremendo. Por favor, acompáñenme aquí a Jeremías capítulo 2, versos 14 al 16. Perdónenme que estoy un poquito afónico, o me puse afónico por un momentito, pero seguimos adelante. Gloria a Dios. Ay, hermano, cada día que predico por este medio, lo siento más cerca, como que usted estuviera aquí enfrente. No quiero acostumbrarme mucho, porque si no, después ya también usted se puede acostumbrar a no ir al templo. Es un ambiente muy especial. Por favor, leamos Jeremías capítulo 2, versos 14 al 16. Dice ahí, Israel no es un esclavo. Él no nació en la esclavitud. ¿Por qué pues lo saquean? ¿Por qué lo atacan como leones lanzando fuertes rugidos? Han dejado en ruinas su país, sus ciudades fueron incendiadas y nadie quedó en ellas. La gente de Memphis y de Tafnes te rompió la cabeza. Ahí está en pantalla, hermano, la diapositiva esta. Y mire, dice ahí una realidad. Israel, o sea, el pueblo de Dios, no es un esclavo. Dice, para reafirmar esto, dice, no es esclavo de nacimiento. Él no nació en esclavitud. O sea, la condición del pueblo de Dios era una condición buena, no una condición de esclavitud. Recalco, repito, Israel, el pueblo de Dios, no es esclavo, no nació en esclavitud. Ahora, hay una pregunta ahí, dice, si no es esclavo, parafraseando, ¿por qué pues lo saquean? En la presentación hay 5 palabras resaltadas: saquear, atacar, ruinas, incendio y rotura de cabeza. Ahora, si Israel, si el pueblo de Dios no es esclavo, ¿por qué le estaban sucediendo estas cosas? Mire, en realidad en este pasaje de Jeremías estamos viendo las consecuencias que le pueden venir a alguien que estaba a un nivel y cayó del nivel en el que estaba. Podemos ver lo que le puede suceder a una vasija que cree ser mejor que su hacedor y que en su altivez y su orgullo cae, tropieza y le viene destrucción. Hermano, repito, en este pasaje podemos estar viendo las consecuencias de la caída. Y acá le están hablando a Israel, y le están hablando a Israel y nos están hablando a nosotros, le están hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué Israel puede sufrir de saqueo? ¿Por qué de robo? Pues, ¿por qué a Israel lo pueden atacar y sus enemigos pueden venir como leones lanzando fuertes rugidos, amedrentando al pueblo de Dios? ¿Por qué Israel puede quedar en ruinas? ¿Por qué el pueblo de Dios puede ser arruinado? ¿Por qué su país puede ser arruinado? ¿Por qué sus ciudades pueden quedar incendiadas, o sea, destruidas? ¿Por qué pueden venir estas 5 cosas? En lugar de gracia, la antigracia. En lugar de bendición, maldición. Si Israel no era un pueblo esclavo, ¿por qué sufre como que fuera un esclavo? ¿Por qué lo saquean? ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué lo arruinan? ¿Por qué lo incendian? ¿Por qué le rompen la cabeza? La pregunta es ¿por qué? Vea, ahí mismo en Jeremías, solo que en los versos 17 y 19 dice: esto te ha pasado por haberme abandonado a mí, que soy el Señor tu Dios y que te guiaba por el camino. Una razón por la que, hermano, se puede caer es por abandonar al Señor. Mire, este tiempo que estamos viviendo, hermano, yo sé que algunos no pueden, quisieran, hermano, unirse al culto al Señor por este medio, no pueden, no tienen los recursos. Pero y los que lo tienen y no buscan del Señor, ¿por qué abandonan al Dios de la gloria?
¿Por qué se van tras otras cosas? ¿Por qué algunos se van tras el placer, se van tras el descanso? Como que estuvieran de vacaciones, hermano. Estas no son vacaciones, es una preparación para nuestro éxodo. Es un tiempo de meter al cordero dentro de nuestra casa para que en el día de la plaga con su sangre podamos marcar los dinteles, hermano, o los postes, mejor dicho, y el dintel de la puerta. Es un tiempo de trabajar en nuestro éxodo, es un tiempo de revestirnos, de ceñirnos, es un tiempo de preparar las hierbas amargas y de preparar, hermano, la leña para el cordero, para el holocausto. Es tiempo, hermano, de cubrir nuestras masas, nuestra vida con mantas para que no se leude, para que no se contamine. Pero habiendo un tiempo así, hermano, algunos en lugar de buscar al Señor, lo están abandonando. Vea, yo regreso a la diapositiva anterior. Dice, ¿por qué pues lo saquean? ¿Por qué lo atacan como leones lanzando fuertes rugidos? Han dejado en ruinas su país y sus ciudades fueron incendiadas y nadie quedó en ellas. Ciudades desoladas. Luego dice, la gente de Memphis y de Tabnes te rompió la cabeza. ¿Por qué le vino eso a Israel? Pues porque abandonó a su Dios, a nuestro Dios, que lo guiaba por el camino. ¿De dónde has caído? El verso 19 dice, tu propia maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Piensa y verás lo malo y amargo que ha sido que me abandones y que no me hayas honrado. A mí que soy el Señor tu Dios, yo el Señor Todopoderoso, lo afirma. Mire, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, hablando con Israel y mostrándole, si algo estás padeciendo es porque tú me abandonaste. Y vea cómo es la condición de un pueblo caído, de una iglesia caída, de alguien que abandonó al Señor. El Señor mismo le dice, esto te ha pasado por haberme abandonado. Ya vimos las 5 cosas del pasaje anterior, pero vea la condición del pueblo. Dice, tu propia maldad te castigará. O sea que había sido un pueblo que cayó en maldad. Dice, tu infidelidad te condenará. Es un pueblo que dejó de ser fiel. Hermano, la fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad del Señor no falla. La fidelidad del Señor es para siempre. Él es inconmovible en cuanto a la fidelidad. Pero ¿y nosotros? Mire, si usted es fiel para con el Señor, si usted no ha abandonado al Señor, este mensaje no es para usted. Aunque también, ¿verdad? Porque es una advertencia para permanecer fieles y no caer en maldad. Pero aquel que abandonó al Señor, está haciendo lo malo, está siendo infiel, esa misma infidelidad, dice acá, lo condenará. Incluso aquel saqueo, aquel incendio, aquella destrucción, aquella rotura de cabeza, se le va a añadir lo amargo. Porque dice acá, piensa y verás lo malo y amargo que ha sido que me abandones y que no me has honrado. Aparte de eso, dice acá que el pueblo malo, malvado, infiel, no honró al Señor. O sea, ¿cómo se identifica a alguien que cayó? ¿Por qué está haciendo lo malo? Porque está siendo infiel y porque no honra al Señor. Mire, hermano, por eso tenemos un culto al Señor. Y en ese culto al Señor tenemos la oportunidad de honrarlo, hermano, con nuestra alabanza. Pero también tenemos la oportunidad de honrarle con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. Hermano, enseñándole a nuestros hijos y conduciéndoles por la senda correcta. Estamos honrando al Señor. Pero un pueblo caído ya no le honra. ¿Y a quién? Al Señor tu Dios, dice. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirma. Mira, hermano, en redes sociales, incluso en el grupo, recibimos un mensajito que para un pastor le fortalece. Era una invitación a la iglesia, a los hermanos, pues como valorar el esfuerzo que se está haciendo en este tiempo de seguir predicando la palabra por estos medios. Y en esos mensajitos, usted los puede ver en Facebook, lo puede ver, hermano, en las redes sociales, dice, porque quizás ya no, o vendrá un tiempo en el que ya ni por ese medio se podrá hacer,
Pero mira, hermano, yo creo que pues fortalece a un ministro ese mensaje. Pero mire, yo me puse a pensar en esto, reflexionaba en esto y decía, nosotros no debemos unirnos a una transmisión para apoyar al pastor porque pobrecito. No, hermano, estas transmisiones se están haciendo para que tengamos un culto y en ese culto le demos al Señor la honra que Él merece, la gloria que Él merece, la alabanza que a Él le pertenece. Entonces, honremos al Señor, porque una característica de alguien que cayó, por ejemplo, el pueblo de Israel que cayó, es de que ya no honraba a Dios. Una de sus características era de que hacía lo malo y le era infiel al Señor. En ese mismo libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 13, dice de la siguiente manera. Aleluya, dice, regreso para que vea que es el capítulo 2, solo que en este caso vamos a ver el verso 13. Sabemos que dentro del significado de los números, el número 13 es número de rebelión, significa rebelión. Y lo que muestra este pasaje es la rebelión del pueblo. Y vea lo que dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Ese es el primer pecado, abandonar al Señor. Y el otro pecado, ¿cuál es? Dice, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Hermano, no solo abandonaron al Señor, sino pusieron su confianza en ellos mismos. Abandonaron a la fuente de aguas vivas y no se dieron cuenta de que como cisternas ellos eran incapaces de retener la bendición. Hermano, eso es un doble pecado. Entonces, un pueblo caído, ¿qué hace o cómo se nota? Por un lado le vienen las consecuencias, hermano, de su tropiezo. Pero por otro lado se identifican las características. Hace lo malo, es infiel, no honra, comete pecado y lo comete con insistencia. En lugar de confiar en el Dios vivo, confía en sí mismo, se apoya en brazo de hombre y lo que atrae para su vida es maldición. ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿De dónde has caído? Ahora, en los pasajes anteriores estábamos viendo de dónde había caído el pueblo. Perdón, dije mal. Estábamos viendo las razones por las que había caído el pueblo. Estábamos viendo las consecuencias de su tropiezo. Pero la pregunta es, ¿de dónde has caído? Vea lo que dice acá. Yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina. O sea, esa era la condición de Israel. Era una vid de la mejor calidad, una vid de excelencia. Había alcanzado, por la gracia del Señor, por supuesto, la condición de excelencia, de la mejor calidad. Provenía del esperma más fino, de la semilla más fina, de la genética más fina. De ahí cayó Israel, hermano. De ser la vida escogida, cayó a ser una vida, una vida también, pero una vid degenerada. Vea lo que dice ahí, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Ay, hermano, qué terrible sería que acercándonos nosotros al Señor después de haber pecado, el Señor nos dijera, aléjense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Cómo puede alguien de ser una vid, hermano, escogida, llegar a ser una vid degenerada? Pues cayó. Es terrible la caída. El mismo pasaje, el mismo verso, solo que en esta ocasión es la Biblia de las Américas. Dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella
de simiente, toda ella de simiente genuina. Hermano, aquí no estamos hablando de imitaciones, estamos hablando de lo que es real, de lo que es verdadero. El Señor, hermano, mire, cuando nosotros, de hecho, todos pecamos, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vino el Señor Jesucristo y se dio en propiciación por nosotros, hermano, y fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos elevados a la gracia de Dios. Pero cuando nosotros tomamos malas decisiones, podemos caer. ¿Cómo es que la vida escogida, la vida genuina, termina como la pregunta que aparece al final de este pasaje? Dice, ¿cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? ¿De dónde has caído? De una condición a la que el Señor nos llevó. Si no nos afirmamos, podemos caer, hermano, a la peor condición. Jeremías 2:2. Dice, el Señor habla con el profeta, le traslada el mensaje al profeta Jeremías y le dice, ve y habla a la ciudad de Jerusalén. ¿Y la ciudad de Jerusalén qué representa? Al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a lo más selecto, lo mejor, lo más escogido de Dios. Eso representa a Jerusalén. Por eso a la iglesia que se le casa se le llama la Nueva Jerusalén. Entonces, dice, ve y habla a la ciudad de Jerusalén. Grita para que lo oiga bien. Así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Ahí lo que se está revelando era la condición de Jerusalén, su fidelidad, su amor para con el Señor y su esfuerzo incondicional de seguir al Señor. Vea lo que el Señor le dice a Jerusalén. Y es algo que el Señor nos puede estar diciendo a nosotros esta noche. Antes tú me eras fiel. Antes tú me amabas. Antes tú me seguías, aunque eso significara un esfuerzo adicional. Vea la condición de Israel, la repito, la de Jerusalén. Amaba al Señor, le era fiel al Señor y se esforzaba por seguir al Señor. Ahora, esa era la condición. Pero viene el Señor y le habla al profeta para que le hable a Jerusalén, porque el Señor lo que está teniendo son recuerdos de lo que era Jerusalén. Mire, yo le decía al inicio, el Señor tiene memoria, a veces nosotros no. El Señor nos hace bien y a veces nosotros le respondemos con mal. Pero aún así el Señor permanece fiel y Él se recuerda de lo que fuimos antes, hermano. Antes fuimos pecadores. Ah, no, de eso no se recuerda el Señor. ¿O sí? Bueno, de lo que no se recuerda es de nuestro pecado, porque Él lo tomó y lo echó al fondo del mar y ya no se recuerda de Él y nos ve entonces como los redimidos por la sangre de Cristo. Pero para no desviarnos, yo le quiero decir con esto, porque este es el mensaje que recibí para trasladarle, hermano. El Señor tiene memoria y el Señor sabe cuando la iglesia le ama, cuando la iglesia le es fiel y cuando la iglesia se esfuerza. Mire, esta noche, hermano, yo meditaba mientras me arreglaba para venir al culto. Hermano, mi camisa, mi corbata, el saco, porque venía a darle honra al Señor, venía al culto del Señor. Para mí sería, hermano, muy, muy lamentable, quizás hasta triste. No sé cuál palabra va a sonar más fuerte, si lamentable o triste. Pero, hermano, de verdad no sería nada agradable el hecho de que alguien que iba a venir al culto se presenta delante del Dios de la gloria con ginas y en ropa interior.
No, hermano, este es un culto al Señor. Debemos prepararnos para ir a Él. Y imagínense, el Señor nos está visitando en nuestra casa. Si usted va a ir a visitar al presidente de la República, hermano, usted seguramente se va a poner las mejores galas. Y si el presidente lo visita, pues va a querer tener su casa bien ordenada, arreglada, y usted bien vestido, bien catrín, como dijeran por ahí. Hermano, porque catrín es aquel que se viste bien, ¿verdad? Bueno. Pero imagínense que lo fuera a visitar un alto funcionario y lo encuentra a usted, hermano, cortándose las uñas en la mesa del comedor. No, el Señor merece honra y gloria. Y estos servicios son para darle la gloria y la honra. Así que yo le invito, hermano, usted podría decir, tan exigente el hermano, si con que apache un botón ya, no, si usted no me tiene que agradar a mí, ni yo lo tengo que agradar a usted, al que tenemos que agradar es al Dios de la gloria, y el que nos está visitando en nuestra casa es Jehová, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora, el Señor se recuerda, el Señor tiene memoria, y el Señor sabe, hermano, cuál fue nuestra condición anterior, hasta dónde nos llevó Él, y si hemos caído, el Señor sabe también cuál es nuestra condición, si hubiésemos caído. Pero Él no quiere que caigamos. Es más, hermano, el Señor ha extendido, hermano, su misericordia y ha acortado los tiempos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo le invito, hermano, a algo esta noche. A que usted recuerde el mejor, cuando usted estaba en su primer amor, que usted se recuerde cómo le servía al Señor, de qué manera le era fiel al Señor, que usted se recuerde, hermano, cómo a pesar de la lluvia, del polvo, de las dificultades, hermano, de cualquier circunstancia, del frío, del calor, usted iba a servirle al Señor. Yo quiero que se recuerde de cuando usted era fiel con sus ofrendas, con sus diezmos, con su búsqueda, que se recuerde, hermano, ya se recordó de cuando usted andaba en su primer amor. Gloria a Dios, ya se recordó. Aleluya. Y ya no lo hace igual. Solo tiene recuerdos de aquella gloria pasada. Entonces significa que se ha caído. Porque lo bueno que se hacía antes es solo un recuerdo. Y perdón, hermano, este no es un tiempo para caer, es un tiempo para levantarse. Por eso el Señor hace un llamado a volvernos a nuestro primer amor, a hacer las cosas que hacíamos al principio y como las hacíamos al principio. Aleluya. Este es el meollo, hermano, del tema esta noche. Esa exhortación del Señor a volvernos a Él, es que Él nos ama y con amor eterno nos ama y nos quiere cerca de Él, apegados a Él, hermano, agarrados de Él, sin soltarnos de Él, diciéndole: Señor, tú eres mi ayuda, en ti está mi confianza, y yo sé, Señor, que tú me levantarás y que tú me llevarás en el día de nuestro jarpazo, del día de nuestro arrebatamiento. Ahora, vea la pregunta capciosa que yo hice. ¿Se recuerda, hermano, cuando estaba en su primer amor? Y tal vez alguien dijo: ay, sí, me acuerdo. No, pues eso debe estar vigente. Es más, nuestro amor en el Señor debe ir evolucionando, no involucionando. Jeremías 2:2, solo que en este caso la Biblia Dios habla hoy. ¿Qué dice? Ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oiga bien. Así dice el Señor: recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Ese fue el pasaje que habíamos leído. Ahora vea el verso 3. Dice: Israel estaba consagrada a mí, era lo mejor de mi cosecha. ¿Cuál era la condición que está refiriendo el Señor previa de Israel? Regresemos. Aleluya. Dice: eras fiel, me amabas y me seguías. Aunque fuera el desierto, me seguías. Luego dice: estabas consagrada a mí, o sea, estabas dedicada a mí.
y eras lo mejor de mi cosecha. 5 cosas. Ahora, cuando esa era la condición de Israel, dice el Señor, si alguien le hacía daño, yo le castigaba enviándole calamidades. O sea, hermano, cuando estamos en nuestro primer amor, cuando estamos apegados al Señor, si alguien se atreve a levantar su mano contra los ungidos del Señor, contra la iglesia del Señor, contra la amada del Señor, contra la que le es fiel y le ama y le sigue y le sirve y se consagra, si alguien se atreve a hacer algo en contra de la iglesia del Señor, el Señor se levanta a favor de su iglesia y castiga a aquel que se levantó en contra de su pueblo, enviándole calamidad. Y dice el Señor, firmando esta declaración, dice, yo el Señor lo afirmo. Hermanos, si el Señor esto quiere hacer con nosotros, defendernos de nuestro adversario, pero nosotros debemos permanecer en nuestro primer amor. Y si hubiésemos caído, tenemos que, hermano, levantarnos, volver a nuestro primer amor. Aleluya. Bendito es el Señor. Amós, en el capítulo 5, versos 2 al 4, hablando de Israel, pero hablando de Israel como una doncella, dice, ha caído. No volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Mire, parafraseando este pasaje y resumiéndolo, diría de la siguiente manera. Si la Virgen de Israel cae, nadie va a poder levantarla, solo el Señor. Si el pueblo de Dios cae, no va a ir de más en más. No va a ir en progreso, no va a ir en aumento, no va a ir en abundancia, no va a ir en multiplicación, sino que al contrario, va a caer, hermano, en desgracia y en lugar de ir evolucionando, va a ir involucionando. Por eso acá dice, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100. Y la que sale con 100 se quedará con 10. Si el pueblo de Dios cae, ¿quién lo levantará? Ahí decía, la Virgen de Israel no se levantará. Sin embargo, dicen al final de este pasaje, hermano, y esto es lo más importante, porque el Señor siempre da oportunidad, y entonces dice el Señor a través del profeta Amós, hablándole a la Virgen de Israel que había caído y que iba menguando, que iba en involución, le dice, buscadme y viviréis. Y ese mensaje, hermano, es para usted y es para mí esta noche. El Señor lo que nos está diciendo es, buscadme y viviréis. Si hubiésemos caído, si hubiésemos tropezado, si pecamos, si aún nuestro pecado hubiese sido doble al abandonar al Señor y después confiar en nosotros mismos, el Señor dice, buscadme y viviréis. No es tiempo entonces de caer, es tiempo de levantarse. Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice, de Cristo os habéis separados. Voy a leer bien. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Miren, en tiempo reciente ha habido un movimiento, aún dentro de la iglesia cristiana, judaizante. Un movimiento que quiere llevarse a la iglesia a cumplir con la ley, a justificarse en la ley. Hermano, ¿por qué hemos de regresar a la ley si somos parte de un mejor pacto, de un pacto de gracia? Pero el que se justifica en la ley se apartó de Cristo y cayó de la gracia. Eso es lo que dice este pasaje. Gálatas 5:4, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Y dice, de la gracia habéis caído. Repito algo que ya dije y lo tengo que insistir y tengo que redundar en ello y tengo que, hermano, resaltar esa parte.
No es tiempo de estar caídos, es tiempo de levantarnos. La cuarentena no es para caer, es para levantarnos, para afirmarnos en el Señor, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, tenemos que aprovechar el tiempo de acercarnos al Señor, de buscarle a Él, porque repito, escrito está ahí en Amós, el pasaje que leímos, ¿qué dice? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Avancemos porque creo que ya llevamos como una hora de predicación y vamos a finalizar. Zacarías capítulo 11 versos 1 al 3. Yo espero, hermano, darme a entender. Yo lo que traigo, y lo digo, hermano, con temor y temblor delante del Señor, pero también, hermano, con autoridad de parte de Él, lo que yo traigo es una exhortación de parte del Señor, no a otros, a la iglesia de Dios, para que se levante, para que busque del Señor. Mire este pasaje, Zacarías 11, versos 1 al 3. Dice, abre tus puertas, no tus puertos, abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Gemid, dice, encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Yo quiero resaltar aquí algunas cosas. Dice, quiero resaltar, por ejemplo, de que se está hablando de 3 tipos de árboles. Están los cedros, aquí se repite cedro. Está el ciprés, aquí aparece ciprés. Y también aparecen las encinas. Voy a poner encinas con azul. A estos árboles de alguna manera le llaman árboles majestuosos. O sea, está hablando, hermano, miren, nosotros somos árboles de justicia. Hermano, el Señor nos levantó como árboles de justicia. Somos plantío de Jehová. Hemos sido levantados por Él. Pero aún los árboles majestuosos pueden caer. Cuando ahí se habla de cedro, se habla de ciprés y se habla de encinas, hermano, se está hablando de 3 tipos de árboles que constituyen un bosque impenetrable. Pero si se abren las puertas del Líbano, de ese bosque impenetrable, el fuego puede provocar, que estos árboles majestuosos caigan. Por eso, hermano, miren, nosotros no debemos abrir nuestras puertas a cualquier cosa. Si somos plantío de Él, debemos conservarnos en Él, debemos permanecer en Él, porque si no podemos caer, podemos ser derribados. Leo de manera continua este pasaje. Dice, abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Y luego dice, gemid encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz de rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Todos podemos ser susceptibles de tropezar y de caer. Pero si nos afirmamos en el Señor, si nos apegamos a Él, Él nos va a sostener. Este es el pasaje final. Dice, el Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Aleluya. Hemos estado, hermano, expuestos al peligro de tropezar y de caer. Incluso el tema es ¿de dónde has caído? Si nosotros vemos en Israel nuestra vida, podríamos darnos cuenta de si hemos caído, por ejemplo, o si estamos próximos a caer. Imagínese, hermano, que alguien sabe que está cometiendo errores y se le exhorta, hermano, o se le disciplina o se le corrige, y en lugar de atender la reprensión, la corrección o la disciplina, lo que hace es ponerse altivo y orgulloso. Lo más seguro es de que caiga.
porque antes de la caída viene esa altivez de espíritu. Ahora, alguien puede estar próximo a caer, o alguien puede estar caído. Y si está caído, puede estar viviendo las consecuencias de tal vez alguna decisión que le hizo tropezar y caer. Y entonces está viendo incendio, está viendo, hermano, destrucción, está viendo aún la rotura de cabeza. Puede estar viviendo lo amargo que es haber dejado al Dios vivo. Puede estar sufriendo las consecuencias de su doble pecado. Hermano, esta palabra sirve para examinar nuestra vida. Y si notamos que hemos sido infieles al Señor, que si no amamos al Señor como le amábamos antes, y si no le seguimos y nos consagramos como lo hacíamos antes, pues la palabra es de reflexión, es de exhortación, pero también es de esperanza. Porque escrito está Salmo 146, 8. Y yo quiero que pongan el pasaje en la pantalla. Aleluya. Y quiero que se ponga en la pantalla para que usted, si lo está viendo, pueda notar algunos detalles en este pasaje. Lo tenemos ya en la pantalla. Dice ahí, se repite una vez, el Señor. Ahí aparece el Señor una vez. Luego dice una segunda vez, el Señor. Y luego al final del pasaje aparece por tercera vez, el Señor. Sabemos que nuestro Dios, nuestro Señor, Él es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces en este pasaje nosotros podríamos estar viendo la manifestación del Dios Altísimo. Una visitación completa del Señor, como quizás la visitación que tuvo el mismo Abraham en su casa, cuando él recibió una visitación y le fue llevada la noticia del hijo de la promesa que había de venir. Hermano, aquí el Señor en su triple manifestación, el único Dios en su manifestación completa, nos muestra la esperanza. Pudimos haber tropezado y caído en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, con algún hecho o quizás con alguna omisión. Pudimos haber pecado de omisión, de intención o de hecho. Y entonces caímos. Pero el Señor abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición. Y Él levanta a los caídos porque Él ama a los justos. Hermano, vemos ahí esa triple ministración de parte del Señor, pero vemos esa función, hermano, también que el Señor quiere hacer sobre nuestra vida. Si no podíamos ver, porque aún teníamos pecado oculto, el Señor abre nuestros ojos para ver aquel pecado del que no tenemos memoria, porque Él no quiere que estemos caídos. Mire, Él nos quiere justos, porque el Señor se lleva en el arrebatamiento, hermano, a la iglesia virgen pura, a la iglesia, hermano, que en sus vestiduras no tiene mancha, arruga ni contaminación. Hermano, el Señor se lleva a la iglesia que camina en camino de justicia, a la iglesia justa. Él ama a los justos. Por eso, el que ama a los justos abre los ojos del caído, porque lo que quiere es levantarlo. Y aquí en nuestra reunión, en nuestro culto, en esta reunión en línea que es real, el Señor Jesucristo está presente. Porque yo creo que es la manifestación del Hijo de Dios la que levanta a los caídos. Creo que es la manifestación del Padre la que nos abre los ojos. Creo que es la manifestación maternal del Espíritu Santo la que muestra el amor de Dios por los justos. Pero yo creo que es el Señor Jesucristo el que levanta a los caídos. Si hemos caído, hay esperanza. El Señor nos levanta. Lo único que tenemos que hacer es buscarle, porque el llamado es: buscadme y viviréis. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga.
y que este pasaje del Salmo 146, el verso 8, se haga una realidad en nosotros en este tiempo. Vamos a orar. Yo le invito a que levantemos palabras de oración delante del Señor. Hable con el Señor. Diríjase al Señor Padre. Diríjase al Señor Hijo. Diríjase al Señor Espíritu Santo. Diríjase al Altísimo Dios esta noche. Dígale: Señor, si yo no he visto con claridad cuál es mi condición y quizás pienso que estoy firme, pues ábreme mis ojos, Señor, para ver mi realidad. Y si estoy firme, Señor, ayúdame a no caer. Señor, abre mis ojos y muéstrame, Señor, si he dejado mi primer amor. Si, Señor, tengo que hacer memoria, tengo que recordarme cuál fue mi condición anterior cuando estaba en mi primer amor, para ver si he caído. Y si he caído, Señor, yo vengo delante de ti y te suplico misericordia. Hable con el Señor. Estamos orando y dígale: Señor, abre mis ojos. Señor, levántame si he caído. Señor, tú amas a los justos y yo quiero estar dentro de tus amados, dentro del que camina en rectitud y integridad, al que tú amas. Papito lindo, yo bendigo a tu iglesia ahí donde está, a cada uno de los que se conectó, Señor, en directo, a aquellos que van a ver esta transmisión en diferido, aquellos, Señor, que quizás van a escuchar el audio a través de la radio cuando se envíe al programa de radio. Aquellos, Señor, que lo están escuchando de una manera sobrenatural, porque tú estás hablando a su corazón y a su mente desde este lugar, a pesar de que no tienen un medio de comunicación de los que usamos los hombres encendido, pero tienen su corazón encendido para oír, Señor, tu palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que anhela poder estar escuchando y no se pudo conectar. Bendice a tu iglesia por amor de tu nombre. Bendice a tu iglesia por amor de tu nombre. A tu iglesia a la que tú elegiste, Señor, como una simiente genuina. A tu iglesia, Señor, que te es una vid escogida. A tu iglesia que es fiel y que ama y que te ama, Señor, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu amada en el nombre de Jesús. Y en esa bendición que tienes para nosotros, te clamamos tu favor y tu ayuda. Porque si nuestros ojos estuviesen cerrados, ábrelos, te lo pedimos una vez más. Y si hubiésemos caído, levántanos, Señor. La Virgen de Israel no podía levantarse a menos que te buscara para poder vivir. Señor, atendemos a tu palabra. Queremos buscarte y viviremos. Buscadme y viviréis, dice tu palabra. Señor, por amor de tu nombre, manifiéstate a nuestras vidas. Abrázanos con el vínculo perfecto que es el amor. Abrázanos con tu amor eterno. Señor, nuestras justicias, sabemos que así está escrito, delante de ti son como trapos de inmundicia. Mas, Señor, no nos presentamos delante de ti en nuestra propia justicia, sino en Cristo Jesús, en quien hemos sido justificados. Abrázanos, pues, Señor, con tu amor eterno, porque tú amas a los justos. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Yo envío, Señor, una palabra de provisión sobre tu iglesia. Señor, aquel que está pasando necesidad económica, aquel Señor que tiene una despensa que se está quedando vacía, aquel Señor que no tiene los recursos para los servicios básicos, Señor, por amor de tu nombre, yo te pido, honra tu nombre en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Yo envío la palabra que pusiste en mi corazón y expreso con mi boca. Señor, que se multiplique el aceite en las vasijas. Que no falte nada, que tengan, Señor, de todo para todo lo que necesiten y aún para darle a los demás. Que no haya mezquindad en el corazón y sí generosidad para ayudar al necesitado. Bendice a tu iglesia. Yo envío esa palabra de provisión para cada uno de ellos. Sobre todo provisión,
Señor, de lo espiritual, para que después le sean añadidas las añadiduras, le sea añadido lo material. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, ahí en casa. Finalizamos de esta manera. Mañana tenemos servicio de oración y ayuno. Le invitamos a que se pueda unir a partir de las 11 de la mañana en la transmisión en línea. Amén. Yo creo que el Señor va a tener una palabra para hablar a nuestras vidas. Si tenemos servicio el viernes, le estaremos avisando. Y si no, pues tenemos, hermano, servicio el día domingo. Algo que está en nuestro corazón hacer es el poder hacer nuestros discipulados, hermano, por este medio también, porque el discipulado no debe parar, o aún hacer un servicio de jóvenes. Le invitamos a los niños de danza, a las señoritas de danza, para que este sábado a partir de las 10 de la mañana ahí en casa se puedan unir al ensayo de danza. Este sábado en los hogares hay ensayo de danza. Que el Señor le bendiga, y si el Señor no viene esta noche, nos saludamos mañana en el servicio de ayuno y oración. Gloria a Dios. Aleluya.